clase. Ya. Bien, la clase pasada lo que hicimos fue fundamentalmente, ¿cierto?, hacer una especie de introducción. Les pregunté, me dijeron que sí, estaban de acuerdo, pero hoy lo que vamos a hacer, ¿cierto?, ya comenzamos la materia como tal y comenzamos a ver lo que es la planificación, ¿no es cierto?, como tal. Esto. Profe, respecto al video que usted subió, traté de meterme, pero aparece como en privado. Yo le coloco de carácter público, si no vaya a YouTube y le coloca Víctor Garrido, el nombre de suscriptor. Tendría que revisarlo cómo está, pero normalmente le coloco de carácter público. Eh, Profesor, el video parecía como que no está disponible, que es privado, ya, por si acaso. lo voy a tener que revisar entonces, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Ya. Vale, profe, gracias. Bien. Vamos a comenzar a estudiar, ¿cierto?, algo que tiene relacionado con la termodinámica, es el movimiento o la dinámica de cómo se está la tempo o la temperatura cambiando. Y la termodinámica es una parte de la física que se encarga de estudiar las relaciones existentes entre el calor y el trabajo, específicamente el calor. Y hay dos conceptos que que no podemos confundir. Uno es el calor Q, que es el cambio de la energía interna de un objeto como resultado de la diferencia de temperatura hasta estar en contacto con otro objeto. Es decir, el calor es una forma de energía, ¿ya? Y el calor Q se mide en joule, en calorías, en kilocalorías. En cambio, la temperatura es una magnitud escalar arbitraria que, digamos, que el hombre inventa para expresar el estado de calor o frío que se encuentra en un cuerpo o una sustancia para entender estos tipos de conceptos. Entonces, normalmente la gente confunde dos conceptos. Uno, el concepto de calor Q y el otro, la temperatura. El calor es una forma de energía, ¿cierto?, que se transfiere desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos, y la temperatura, ¿cierto?, es una variable termodinámica que el hombre inventa
para determinar, ¿cierto?, cuán frío o cuán urgente está un calor. Y ahí aparecen las escalas de temperatura, ¿cierto? La escala Celsius, la escala Fahrenheit. La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Oh, Dios, que me muere esta cosa. Entonces, el calor Q es una forma de energía que se mide en calorías, kilocalorías, joule. En cambio, la temperatura es una variable escalar que el hombre inventa para notar, ¿cierto?, las transferencias de energía en forma de calor. Es una variable escalar. Y las temperaturas más conocidas son los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. Pelotita, ¿cierto? El grado Kelvin no tiene pelotita de grado en cuestión. Te digo por qué. Entonces, hay una ley importante que es la ley cero de la termodinámica, que dice que cuando hay dos objetos que están en equilibrio, dejan de intercambiar energía en forma de calor. Y la ley cero de la termodinámica dice lo siguiente: si medimos la temperatura de un cuerpo y tenemos que igual temperatura que el segundo cuerpo, entonces se dice que los dos cuerpos están en equilibrio térmico. Esto se denomina la ley cero de la termodinámica. Vamos a ver si hay aquí un dibujo al final. No. A ver, ¿qué pasa aquí? Una persona que está... A ver, don Manuel Eduardo Soto, todo lo que yo hago aquí ya está en el aula virtual. Tiene que revisar el aula, le voy a mostrar nuevamente para que no queden dudas, porque la gente después pregunta. ¿Por qué debo hacer esto y mostrar esto? Porque después usted me tiene que evaluar respecto de la entrega del material que yo hago. Y aquí está su curso, don Eduardo. Aquí donde dice información general, usted tiene la programación académica, ¿cierto? Tiene el programa de estudio y tiene el inicio de clase. Ahí usted tiene que presionar para que ingrese a clases. Luego, en la unidad número 1, ahí están los materiales. Están los sistemas de unidad de transformaciones que vi el otro día, los patrones de medida, los ejercicios resueltos, lo que estamos viendo ahora, el documento calor-temperatura, algunos ejercicios de escala de temperatura, el PPT de dilatación térmica y sólido, conducción del calor, guía ejercicio del H y el video de la clase anterior que lo tengo que revisar. ¿Ya?
No sé si está claro la situación, por favor. Sí. Voy a colocar acá, después usted me tiene que hablar y la gente no encuentra los materiales, entonces piensa que uno no ha hecho la pega. Ya. Cierro esto y me devuelvo a mis clases. Ya, para que se pueda entender de mejor manera lo que es la calor y la temperatura. El calor y la temperatura. Ahí, este objeto vamos a suponer que un objeto A aislado y que tiene una temperatura de sub A inicialmente y tenemos un objeto B que tiene una temperatura T sub B. Ahí, inicialmente. Son dos cuerpos aislados, pueden ser del mismo material o materiales distintos que tienen diferente temperatura, de tal manera que la temperatura del A es mayor que la temperatura del B. Ahí, la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del cuerpo B. Entonces, si por alguna razón específica, esa es la foto 1 y nos muestran una foto 2, ahí, pero ahora el cuerpo A lo coloco en contacto con el cuerpo B. Ahí está, se produce una transferencia de energía, ahí en forma de calor de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Ahí se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. ¿Y esto hasta cuándo ocurre?
esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos cuerpos de manera que las temperaturas extremas T sub A es igual a T sub B, ¿cierto? Y quedan en equilibrio térmico, ¿cierto? Alcanzando una temperatura de equilibrio. Si este inicialmente era 50 grados Celsius y este era 100 grados Celsius y este era 50 grados Celsius, después de un rato, ¿cierto? De colocarlo en contacto, se produce transferencia de energía y pueden alcanzar, por ejemplo, los 70 grados Celsius. ¿Y eso ocurre hasta cuándo? Hasta que las temperaturas de ambos cuerpos son equivalentes, alcanzan una temperatura de equilibrio. Y esto es lo que se llama la ley cero de la termodinámica. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que a través de este esquema queda mucho mejor con lo que yo había enunciado. ¿Les queda claro, no? ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, No, profe, claro. todo claro, profe. Ya, entonces ahí usted tiene una foto 1, reitero, una foto 1, dos cuerpos aislados, ¿cierto? Con diferencia de temperatura, de tal manera que hay un cuerpo que tiene una temperatura mayor que la otra, se coloca en contacto mediante algún proceso físico y se produce transferencia de energía en forma de calor desde los cuerpos calientes hasta los cuerpos fríos, y esta transferencia de energía en forma de calor, ¿cierto? Se establece hasta cuando las temperaturas de ambos cuerpos son iguales, y esa temperatura se le llama la temperatura de equilibrio o la temperatura final del sistema. Y eso es lo que refiere, ¿cierto?, a la temperatura cero de la termodinámica. Entonces, este dibujito se lo voy a colocar en una hoja para subir el material, para que usted lo tenga a disposición. Déjeme abrir la hoja. Y ahí les voy a colocar entonces este dibujo. Ya. Entonces, estábamos acá. Teníamos dos conceptos que nos tienen que quedar claros, ¿cierto? Uno es el calor Q, que es el intercambio de energía interna de un objeto, la transferencia de energía, y el otro la temperatura T. Entonces mis alumnos no pueden confundir, hoy que hace calor, sí, está alta la temperatura. No, son dos conceptos distintos. Entonces la temperatura es una variable escalar que el hombre inventa para denotar o para mostrar estas transferencias de energía en forma de calor. Y está la ley cero de termodinámica que acabo de mostrarle, ¿cierto?, a usted, mediante, ¿cierto?, un esquema, un dibujo. Y el hombre entonces inventa algunos artefactos que le permitan medir estas situaciones de alza o disminución de temperatura, y ahí aparecen los termómetros y la escala de temperatura. Y los termómetros que se utilizan fundamentalmente son basados en algunas propiedades físicas. Normalmente es un líquido que está al interior de un bulbo, que es un tubo de vidrio, un capilar, y cuando se calienta, ¿cierto?, se calienta tanto el vidrio como el líquido, pero los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos, y por lo tanto lo que hace, ¿cierto?, es subir a través de una escala de temperatura. Eso es lo tradicional. Hoy día existen una gran cantidad de diferentes tipos de termómetros. Lo más que uno está viendo en todos los lugares, ¿cierto?, son aquellos
termómetros digitales, ¿cierto?, que emplean los guardias para poder evaluar, ¿cierto?, si una persona tiene alta temperatura o baja temperatura. Entonces los termómetros líquidos consisten en un bulbo capilar de vidrio que contiene un líquido que normalmente puede ser tolueno, puede ser mercurio, puede ser alcohol. Hoy día, ¿cierto?, hay una tendencia a eliminar los termómetros de mercurio y ser reemplazados por alcohol, o tolueno, o pentano. Tenga cuidado, ¿cierto?, cuando se rompe un termómetro que pueda tener usted en su casa, porque el mercurio derramado, ¿cierto?, es altamente contaminante, y uno cuando fue joven, cuando fue niño, jugaba con estas cosas, pero los adultos no hacían problema. Entonces trate de recoger el mercurio, ¿cierto? Usted lo recoge de alguna manera, ¿cierto? Y lo coloca, ¿cierto?, en un vaso o en un recipiente de vidrio, no plástico, porque el mercurio se termina comiendo el plástico. Y estos líquidos tenían que cumplir ciertas propiedades, ser opacos o tener un alto grado de pureza, que se dilite uniformemente, que el líquido no se adhiera a las paredes del tubo. Usted sabe que hay líquidos que mojan las paredes y otros que no mojan las paredes. Cuando usted tiene que hacer alguna medición, ¿cierto?, cuando está en terreno y está levantando las cotas, ¿cierto?, usted tiene una mira, ¿cierto?, o en cuestión, o tiene una cosa que permite nivelar. ¿Cómo se llaman esas? Que tiene un nivel, ¿cierto? Ahí tiene un líquido amarillo, y ese líquido amarillo, ¿cierto?, moja o no moja las paredes. Y normalmente lo que hace, ¿cierto?, es no adherirse a las paredes del tubo. Si se adhiere a las paredes del tubo, ¿cierto?, forma una guatita de tipo cóncavo, ¿ya? Una guatita de tipo cóncavo, de esta manera, ahí, hacia abajo. Y si moja las paredes, ¿cierto?, tiende a formar una guatita de tipo convexa. Por eso que normalmente uno toma como referencia la parte más alta de la guatita, ¿ya? Que sería por el caso del mercurio. El mercurio, ¿cierto?, tiende a alejarse de las paredes y forma una guatita de tipo cóncavo, ¿ya? Perdón, convexo, hacia arriba. Y uno toma ahí alguna referencia para hacer la medición. Este líquido tienen que tener muy bien establecidos sus puntos de fusión y ebullición, o sea, cuando se funde y cuando hierve. Y hay diferentes tipos de termómetro: clínico, de máxima mínima, de gas, metálico, pirómetro óptico. Entonces, una vez que ya hemos establecido, ¿cierto?, que son los termómetros los que se encargan de medir la transferencia de energía en forma de calor y poder determinar las temperaturas de los objetos debido a la transferencia de energía en forma de calor, ¿cierto? El hombre inventó ciertas escalas de temperatura. Y la escala de temperatura que uno conoce, ¿cierto?, son las tradicionales: la escala Celsius, que fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius, y que divide el rango de temperatura entre el punto de congelación y ebullición en 100 partes iguales. Y cada uno de esos grados se llama un grado Celsius. También está la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724, y obviamente esta escala la divide entre los puntos de fusión y ebullición en 180 partes iguales, y cada uno de esos grados representa lo que es un grado Fahrenheit. También está la escala Kelvin. La escala Kelvin lleva el nombre de William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseña en 1848 y que prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotéticamente caracterizada por la ausencia completa de energía calórica. Y cada uno de sus grados se llama un grado Kelvin sin la pelotita de grado. Entonces ahí averigua, ¿cierto? Coloca en Google por qué no lleva grados los grados Kelvin, y ahí le va a dar la explicación. Le voy a dejar eso como tarea. Una vez que hemos establecido el aspecto histórico de las cosas, siempre les digo a mis alumnos, no hay que perder de vista quién fue Anders Celsius, quién fue Gabriel Fahrenheit, quién fue William Thomson Kelvin, ¿cierto? Fueron científicos de renombre cuando crearon, ¿no es cierto?, esta escala de temperatura de la cual hoy día somos usuarios. La escala Celsius es lo que usamos todos los países latinoamericanos, ¿cierto?, incluyendo España. Los países anglosajones son los que usan, ¿no es cierto?, los países, la escala Fahrenheit, los países anglosajones, y la escala Kelvin, ¿cierto?, es una escala
que se utiliza para efectos de investigación científica, digamos, inscripción de paper, publicaciones de trabajos, y todas las temperaturas tienen que ir en grado Kelvin. Si tú las tienes en grados Fahrenheit o grados Celsius, te lo van a reprobar o te van a decir, mire, pase la escala de temperatura a grados Kelvin. Y acá tiene una comparación entre los grados Fahrenheit y grados Celsius. Cuando usted tiene agua ebulliendo, agua hirviendo, 100 grados, ellos tienen 212, el punto de congelación de agua, es decir, hielo. 0 grados, ellos tienen 32, la temperatura corporal de un cuerpo humano entre 37, para ellos 98.6, y la temperatura ambiente que va entre los 20 y 25 grados Celsius para nosotros, y para ellos 68 y 77 grados Fahrenheit. Entonces aquí tenemos 3 termómetros. Voy a achicar permiso, don el futbolista, ¿cierto? Lo vamos a sacar un poquito hacia el lado. Y ahí están los 3 termómetros, ¿ves? La escala Celsius, el punto de congelación. Este es el punto de congelación donde usted tiene hielo. Celsius dije, mire, cada vez que yo tenga un 0 grados Celsius, yo voy a tener una mezcla de hielo y un poco de agua. Y cada vez que yo tenga agua hirviendo, ¿cierto? Tengo 100 grados Celsius. El agua nunca hierve a los 100 grados, sino va a depender, ¿cierto?, de la altura sobre el nivel del mar. Si usted se va alejando del centro de la Tierra, ¿cierto?, el agua comienza a hervir por la presión atmosférica, ¿cierto? Comienza a hervir a los 80, 85, 90 grados Celsius. Esto es en condiciones normales a nivel del mar. Entonces tiene aquí 0 y 100 partes iguales, y cada una de estas partes representa lo que son 1 grado Celsius. 1 grado Fahrenheit, el señor Fahrenheit dijo, mire, cada vez que usted tenga un 0, nosotros vamos a tener 32, y cada vez que usted tenga 100 grados Celsius, nosotros vamos a tener 212 grados Fahrenheit. Y si usted hace la diferencia, 212 menos 32 tiene 180 divisiones. Y la escala Kelvin, mire, dijo usted cuando tenga 0, yo voy a tener 273, y cuando usted tenga 100, yo voy a tener 373. Es decir, 100 divisiones como en esta situación. Entonces, esas son las escalas de temperatura, y las divisiones, ¿cierto? Son 100 divisiones, 180 y 100 divisiones. Si bien es cierto, el espíritu de la escala, ¿cierto? Cómo fueron fundadas, ¿cierto? Cómo fueron definidas, lo que le voy a decir, ¿cierto? Lo que le voy a decir, fíjese bien, la magnitud o módulo de 1 grado Celsius es igual a 1 grado Fahrenheit, porque cada grado son 100 partes, ¿entiende? Entonces, obviamente, la diferencia, ¿cierto? O en cuanto a la magnitud o módulo, 1 grado Celsius perdón, 1 grado Celsius es igual a 1 grado Kelvin, ¿ya? Aquí hay 180 divisiones, por lo tanto, el espíritu de la definición es otro, pero numéricamente hablando, si usted tiene una división de 1 grado Celsius partido por 1 grado Kelvin, obviamente no tiene que hacer la transferencia, porque numéricamente hablando, en cuanto a la magnitud o módulo, son iguales, tienen 100 divisiones. Aquí nuevamente puse la escala en cuestión. Este documento que estoy mostrando ya está en el aula virtual, usted lo tiene, y acá están las escalas de temperatura. Esto, digamos, ya llegamos a la parte de las definiciones como tal, y aquí hay que tener cuidado, por eso yo les pedí la vez pasada tener una calculadora a mano. Cada vez que usted quiera pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, se usa la diferente ecuación. La temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura en grados Celsius más 32. Cada vez que usted quiera pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, usted usa esta relación. Aquí coloca usted la temperatura en grados Fahrenheit, le resta 32, hay que respetar la lógica del álgebra, ¿cierto? Tiene prioridad los paréntesis, hace la diferencia, y esa diferencia usted la multiplica por 5, y ese resultado lo divide en 9. Acá también, usted no puede sumar la temperatura en grados Celsius, sumarle 32, luego multiplicarlo por 5, multiplicarlo por 9 y dividir por 5. Lo primero que tiene que hacer, esa temperatura en grados Celsius, multiplicarla por 9, dividirla por 5, y ese resultado le suma 32. En el caso de los grados centígrados y grados Kelvin, si usted tiene una temperatura en grados Celsius y la quiere pasar a grados Kelvin, lo que tiene que hacer es sumarle 273 grados, algunos usan 273,15, o
Si usted tiene una temperatura de 1 grado Kelvin y la quiere pasar a grados Celsius, le resta 273,15. Entonces, esas son las relaciones, las ecuaciones, los modelos, ¿cierto?, para transferir energías, ¿cierto?, o temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit y encontrar la relación entre ellas. Y si usted se da cuenta, lo que faltaría, ¿cierto?, es una ecuación que relacione los grados Fahrenheit con los grados Kelvin. No existe esa ecuación. Pero sí tenemos un camino alternativo. Observación. No existe una relación directa entre los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. Entonces se utiliza la escala Celsius como puente. Entonces, si usted quiere llevar una temperatura en grados Fahrenheit, la quiere llevar a grados Kelvin, lo primero que hace es mayor que el B, y si yo los coloco en contacto por algún mecanismo físico, obviamente la transferencia de energía en forma de calor se sostiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que las temperaturas de ambos cuerpos son iguales, y esa temperatura es una temperatura de equilibrio que es un valor intermedio entre las temperaturas extremas. Yo puse un ejemplo, dije 50 y este 100, después de un tiempo uno cede energía en forma de calor y el otro gana, de tal manera que los dos terminarían, por ejemplo, en 70. Y el 70 es un valor extremo entre los dos valores intermedios. Entonces el hombre inventa los termómetros, que son los mecanismos que existen, ¿no es cierto?, para medir esta transferencia de energía en forma de calor. Existe una gran cantidad de diferentes tipos de termómetros. Los clásicos son aquellos termómetros líquidos, donde hay un recipiente o un capilar de vidrio y con un líquido al interior, y ese líquido se dilata, en general los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos, ¿ya? Los sólidos también se dilatan, pero lo hacen en una forma un poquito más lenta que los líquidos. Hay diferentes tipos de termómetros. Los que más se utilizan hoy día son los digitales, que los vemos en todos lados, y ahí aparecen 3 escalas de temperatura y las relaciones, ¿cierto?, que tienen ellas, ¿cierto?, o los modelos o las formas, ¿cierto?, de poder transferir e intercambiar temperatura entre ellos, de grados Celsius a grados Fahrenheit, de grados Fahrenheit a grados Celsius, de grados Celsius a grados Kelvin, o de grados Kelvin a grados Celsius. Y no existe una relación directa entre los grados Kelvin y Fahrenheit, entonces uno usa como puente la escala Celsius. Entonces vamos a hacer algunos problemas acá. ¿Ya? Entonces esto también lo voy a agregar ahí. Para que después lo tenga como documento. Ahí. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos con el primer problema de nuestra guía. Dice, ¿cuál es la temperatura normal de una persona con 35,6 grados, 36,5 grados en cuestión? Entonces lo que hacemos es tomar la ecuación correspondiente, pasar los grados Celsius a grados Fahrenheit. Y para eso vamos a usar la primera. Entonces la primera dice, a ver si la tengo por aquí escrita. Entonces decimos T sub F es igual TF igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius. Colocamos nuestro 9 quintos de la temperatura en grados Celsius. ¿Cierto? Y acá le ponemos más 32. Esto es más 32. Ok. Más 32 grados. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces aquí colocamos, copiamos esto que está aquí y reemplazamos la temperatura en cuestión,
¿Y esa temperatura cuánto es? Son 35.6. No, 36,5, profe. 36,5, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que hacer buen uso de nuestra álgebra. Entonces, lo que hacemos, aquí le vamos a poner un por, ¿ya? Este sería el problema número 1. Ahí está. ¿Y eso cuánto te queda? Digamos 36,5, lo multiplicamos por 9, igual, dividimos en 5, igual, y le sumamos 32. ¿Y eso cuánto los da? 97,7, profe. Ya, perfecto. Eso es la idea, ¿ves? Entonces usted ya conoce la forma de pasar esa situación. Ya. Vamos con el problema 2. Ese problema 1 lo hicimos entonces. Ahí lo vamos a indicar destacándolo con amarillo. Ya, la idea, ¿cierto?, es poderse racionalizar, ¿cierto?, y poder asociarse con esto. No es difícil, para nada, pero sí tener prioridad en cuestión. Entonces dice aquí expresar en grados Fahrenheit las siguientes temperaturas. Menos 5 grados Celsius o menos 30 grados Celsius. Entonces vamos a colocar, voy a hacer el menos 30, el 2, letra B. Entonces ocupamos la misma ecuación. Voy a- No, voy a colocar. 32. Ahí está entonces, ahora el valor, ¿cuánto vale? Vale menos 30, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto te queda eso? Menos 30, lo multiplica por 9, lo divide en 5, Menos, y 32. ¿Y eso cuánto le queda? menos 22 grados. Menos 270 dividido en 5, eso le queda menos 54 y le suma 32, igual menos 22 grados Celsius. ¿Ya? Le dejo tarea a la letra A. No, pues, 30, 55. Dice aquí expresar en grados Celsius la siguiente temperatura de 152 grados Fahrenheit. Entonces ahora tenemos que ocupar la otra relación y la tengo aquí arriba. ¿Sí? Profe, disculpe que lo moleste, es que sabe, voy a tener que salir de urgencia al hospital y me voy a Bueno, salir de su clase por si acaso. vaya nomás, ningún problema. O si hay una emergencia, ¿qué vamos a hacer? Estamos en una situación extrema, así que vaya. ¿Ya? No se haga problema, después se consigue, yo subo el video y todas las cosas. Ya colocamos la temperatura en grados Fahrenheit, ¿cuánto era? La temperatura en grados Fahrenheit, por ejemplo, voy a hacer el 25, le sumo 30, le resto 32 y eso lo multiplico por 5 novenos. Ya, ¿y eso cuánto te da? Entonces tiene prioridad aquí el manejo de los paréntesis. Coloco 25 menos 32. Eso te da menos 7, lo multiplicas por 5, menos 35 y eso lo divides en 9. ¿Y eso cuánto te da? Menos 3,88. Sí, ¿Qué cosa? Grados. grados Celsius. No, Fahrenheit. Listo, a ver, aquí hay una persona. Ya, ok. Ningún problema. Estamos bien, don Manuel. Vamos con otro. La idea es que se familiarice, ¿cierto?, con este tipo de situación. Aquí dice el 4, expresar en la escala de Kelvin las siguientes temperaturas. Por ejemplo, 25,3 grados Celsius. Entonces aquí tengo que ocupar otra relación que no la tengo escrita acá, ¿no? Entonces este es el 4. Son 25.3. Entonces nuestra ecuación ahora cambia
esa, vamos a ocupar esa que va ahí. Entonces tenemos la temperatura en grados Kelvin. Igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Y esto era 23,5, ¿no? No, profe, 25,3. 25,3 ya. Más 273,15. ¿Y eso cuánto queda? En 298,45. Igual, 298,45. ¿Qué temperatura? Grados Kelvin. Sí, la pelotita de grado. Ahí está entonces el resultado. ¿Ya? Entonces hicimos el problema 2. Hicimos el problema... Los que yo no vaya haciendo, después usted los complementa en su casa como ejercicio voluntario. Ya, vamos a hacer aquí ahora la escala Kelvin, ¿no es cierto? Los 72 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura en grados Fahrenheit son 72 grados Fahrenheit. ¿Y cuál es la idea? Llevarlos a... A Kelvin, pasando por el Celsius. Claro, esa es nuestra situación, ¿o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí primero? Yo normalmente lo que hago es colocar un par de flechas hacia el lado para aprovechar la pantalla. ¿Está claro? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, los 72 grados Fahrenheit, los vamos a llevar ¿a qué cosa? A grados Celsius. Esa es la primera etapa, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces con esto, ¿qué hacemos? Dijimos que los 72 los grados Celsius, entonces colocamos aquí en nuestra ecuación entonces la temperatura en grados Fahrenheit que eran 72, le restamos 32, nos queda 40, 40 por 5 son 200, y esos 200 lo divides en 9, y eso te queda 22,22, ¿no? Sí, profe. Te queda 22,22. Pero eso están en grados Fahrenheit. Perdón, en grados Celsius. Y ahora esos grados Celsius, la segunda etapa, esta temperatura en grados Celsius, la llevamos a grados Kelvin. Ahí está. ¿Y cuál es la relación entre ambas? Por aquí está, es la que aparece aquí, ¿ves? Vamos a colocar eso todo completito. Ya, ahora la temperatura en grados Celsius son 22, aquí lo vamos a colocar, 22,22 más 273. ¿Cuánto te queda eso, por favor? 22,2 más 273,15 igual Son te queda 295,37. 295,37. ¿Ya?
Entonces ahí tuvimos que usar como escala la escala Celsius. Ya, aquí hay un problema número 5. Dice, calcular las temperaturas en que los grados Fahrenheit y Celsius coinciden. Aquí lo tengo resuelto. Aquí está. Entonces este problema lo vamos a tirar para abajo. Y lo vamos a colocar acá. 1, 2, 3, 4 para darle un orden lógico a las materias. Ahí está, ¿eh? Entonces hemos resuelto el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, me piden, ¿no es cierto?, hallar la temperatura en la cual los grados Fahrenheit es igual a los grados Celsius. Los grados Kelvin, perdón, los grados Celsius es igual a los grados Fahrenheit. Entonces digo CAT, la temperatura buscada. Entonces tomo un modelo, puede ser ese, o puede ser la otra escala, pero la otra relación, la temperatura en grados Fahrenheit, 9/5 la temperatura en grados Celsius, más 32, pero en este caso voy a ocupar esa. Entonces digo CAT la temperatura buscada. Entonces, donde digo temperatura en grados Celsius, coloco la temperatura T. Y donde dice la temperatura en grados Fahrenheit, coloco la temperatura T. Respeto todo lo demás, son 32 por 5, no, menos 32 por 5 novenos. ¿Por qué? Porque es una temperatura, digamos, es igualitaria, ¿cierto? En ambas escalas, es la misma. Por eso le llamo T, es una cuestión de tipo genérica. No sé cuánto me va a dar. Entonces no puedo estar apostando. Entonces digo T igual a T menos 32 por 5 novenos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hice yo aquí fue pasar el 9 que estaba dividiendo, pasó al otro lado multiplicando, te queda 9T, y el 5 que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo, te queda 9/5 de T, y al otro lado te queda T menos 32, y hice desaparecer el paréntesis. ¿Está claro? Y ese T que es positivo pasa al otro lado con signo negativo, te queda 9/5 de T menos T igual a menos 32. Y lo que hago es multiplicar por 5, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces si yo multiplico acá 5 por 9, partido en 5, son 45, dividido en 5 te queda 9, ¿o no? O divido, o simplifico el 5, te queda 9T, y acá te queda 5 por menos T, te queda menos 5T, y te queda menos 32 por 5, que son menos 160. Hago la diferencia, 4T menos 5T, te queda 4T menos 160. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo, te queda menos 160, dividido en 4, y eso te queda menos 40 grados Celsius, y que van a ser equivalentes en la escala a los menos 40 grados Fahrenheit. Es decir, cuando estén marcando un termómetro en grados Celsius menos 40, y un grado Fahrenheit y un termómetro en grados Fahrenheit menos 40, las alturas de las columnas de mercurio, tolueno, ¿cierto?, van a ser iguales. Y esa es la temperatura entonces en cuestión. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces eso sería el problema número 5. Ya. En la prueba yo te puedo preguntar, o podría preguntarle, calcular la temperatura en que los grados Fahrenheit es el doble de la temperatura en grados Celsius. Entonces usted lo que hace, dice CAT la temperatura, entonces en grados, en grados Fahrenheit es el doble. Entonces usted coloca aquí la misma ecuación, si aquí esté, aquí ¿cuánto será? Si es el doble en grados Fahrenheit. ¿Cuánto va a ser acá? 2T. ¿Sí? ¿Ya? Si yo digo que es la tercera parte, ¿cuánto va a ser aquí? T dividido en 3. T dividido en 3, ¿no es cierto? Si yo digo De que, partido 3. si yo digo que en la escala en grados Celsius es 8 veces la temperatura en grados T, aquí será 8T. Entonces tengo diferentes opciones, ¿cierto?, para poderlas manejar de esa manera. ¿Se da cuenta? Aquí simplemente dije cuál es la temperatura T, en las cuales las temperaturas son iguales en ambas temperaturas. Ya. Dice, un médico inglés mide la temperatura de un paciente y obtiene 106 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la lectura en grados Celsius?
La pueden hacer directamente ahí. Entonces, aquí lo que están diciendo, lo que nos están preguntando, dice acá, un médico en CLES mide la temperatura de un paciente y obtiene 106. Entonces aquí coloca esto que está aquí, 106. Eso será 106 menos 32. Eso lo multiplica por 5 y lo divide en 9. Y eso le queda 41,1 periódico, ¿no? Y eso será en grados Celsius. Aquí estaba el dibujo, ¿eh? Hagamos el 10. A ver, este lo va a hacer usted. Dice lo siguiente. Se dispone de un termómetro de mercurio y otro de alcohol. Sabemos que el mercurio se solidifica a lo menos 38,9 grados Celsius y que el alcohol lo hace a lo menos 117 grados Celsius. Interesa saber si podemos ocupar estos termómetros en un lugar donde van una persona, un grupo de personas, donde la temperatura invierno desciende hasta los menos 60 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que haría usted? Profe, primero hay que relacionarlo todo, pasar todo a una escala. En este caso sería pasar los 70 grados Fahrenheit a grados Celsius. Ya, pues hágalo, a ver. Habría que pasar los menos 60 grados Fahrenheit a grados Celsius y después comparar o no y saber cuál de los dos me sirve. A ver cuánto les da. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo. Hágalo mientras tanto ahí en su cuaderno. Por favor. ¿Ya cuánto le dio, por favor? 51,1, o sea, menos 51,1 periódico Ya, ok. Eso grados. está bien. Entonces, de acuerdo a la comparación, ¿cuál de los dos termómetros puedo ocupar? El de mercurio, el de alcohol. El alcohol. El de alcohol, ¿cierto? Porque ya, si yo llevo el de mercurio, la temperatura, ¿cierto? Ya la sobrepasó, está mucho más abajo de la recta numérica, menos 38,9, y este alcanza los menos 117, por lo tanto le quedan todavía 50 grados para poder bajar. Entonces, la respuesta, ¿cierto? Sería el de alcohol. ¿Ya? El problema 9 también dice acá lo siguiente: ¿a qué temperatura un termómetro en grados Celsius marca numéricamente 1/3 de un grado Fahrenheit?
Entonces usted hace la relación. Entonces en un lugar será T y el otro será T tercio, ¿no? Y de ahí despeja T. Este dibujo que está aquí en la guía, en esta guía, ¿cierto? Está un poquito más acorde, lo hice el semestre pasado. Ahora me quedó un poquito, lo vamos a pegar aquí. Está mejor, ¿o no? Entonces aquí le vamos a poner un título. Ahí está el lapicero. Y lo vamos a hacer con rojo. Y lo agrandamos un poquito. Y lo ponemos al medio. Ahí está mejor, ¿ves? ¿Listo? Entonces todos estos ejercicios que están aquí, el 5, también está el 9, con la temperatura T y T, ahí está, ¿ves? En una marca T y la otra marca T tercio, ¿no? Entonces ahí está la temperatura buscada. Entonces esto lo vamos a colocar abajo, para darle un orden lógico a las materias. La copiamos y la pegamos acá. Y esto entonces lo borramos de aquí, porque ya lo copiamos abajo, para que tenga ordenadito ahí su documento. El 5 también lo copió, ¿no? Sí. Ahí abajo. Entonces vamos a copiar todos estos ejercicios para que usted después los tenga desarrollados en su documento. Entonces hoy día lo que hemos tratado de hacer es conocer el concepto de calor y temperatura. Uno es una forma de energía, el otro se mide en calorías, kilocalorías, joule, el otro, ¿cierto? La temperatura es una variable escalar que el hombre inventa para demostrar o denotar cuán frío o cuán caliente está un objeto. Lo copiamos y lo llevamos a su documento. Ahí lo pegamos. ¿Ya? Y hoy día estamos ahí, 16 del 04, y ahí están todos los ejercicios resueltos. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a guardar al tiro para que no se me olvide. Entonces después el hombre inventa estos medidores que son los termómetros. Existe una gran cantidad de termómetros que le permite medir estas transferencias de energía. Está la ley cero, la termodinámica. Entonces, y además, ¿cierto? Existen 3 escalas de temperatura que son las más utilizadas, como son la temperatura en grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Cada una tiene su modelo y sus relaciones. ¿Ya? Entonces también lo vamos a mandar, ¿cierto? En PDF. Ahí, y esta le vamos a colocar ingeniería despertar. Guardar. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? Y esto lo cerramos, no. Y eso que está ahí, ¿cierto? Es de una clase anterior, así que no, ¿verdad? ¿Alguna consulta, duda de lo que acabamos de hacer? Profe, consulta, dentro de lo que usted nos va a mandar la solución del ejercicio 7 y 8. No, eso no lo voy a ver por ahora, así que no se preocupe, porque son ya cosas muy específicas, hay una cuestión de segmentos proporcionales, lo podemos ver después, pero ahora no lo vamos a ver. ¿Ya? O se los dejo de tarea, pues trate de hacerlo, si no los vemos en la próxima clase, ¿le parece? Vale, vale.
Ya, ahí está, entonces yo más rato les subo ese documento con su video. ¿Y esto qué es lo que era? Esto lo cerramos. A ver si está aquí esta cosa. No, guardar. Bien. Entonces eso fue nuestra primera parte. Y lo que vamos a ver ahora... ya. Este PPT que voy a mostrar también está en el aula virtual. Lo tiene en formato PDF. Entonces hoy día lo vamos a analizar, lo vamos a ver, lo voy a explicar algunos procesos. Entonces, una vez que ya hemos entendido ciertos dos conceptos distintos, que son el calor y la temperatura, la ley cero de termodinámica, que indica que la transferencia de energía, ¿cierto?, va de los cuerpos calientes a frío, el efecto macroscópico que uno ve, ¿cierto?, en la experiencia, es que los cuerpos se dilatan o se contraen con aumento o disminución de temperatura. Entonces aquí yo le voy a mostrar algunos ejemplos de los cuales usted también está ahí asociado a esa situación. Entonces lo que tenemos aquí a la izquierda es un arreglo mecánico donde hay ciertas esferas que están unidas con pequeños resortes y eso está a una cierta temperatura. Entonces yo le incorporo energía en forma de calor, ¿cierto? Aumentando su temperatura en un delta T, y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que estas cosas se dilatan tanto en el largo, en el ancho y en el alto, por esta distribución cúbica que tiene. Y comienzan a vibrar dentro de ciertos parámetros. Y la distancia de separación, ¿no es cierto?, lo hace en la misma proporción, tanto en el largo, en el ancho y en el alto, estos pequeños resortes. Entonces, este es un modelo mecánico para poder entender cómo los átomos que están unidos mediante algunos enlaces, ¿cierto?, comienzan a vibrar y comienzan a separarse en una cierta proporción. Y si usted da cuenta, ¿cierto?, se dilató tanto en el largo, en el ancho y en el alto. Ese proceso es lo que se llama la dilatación térmica de un cuerpo, como consecuencia de la separación media entre sus átomos o moléculas. Normalmente la distancia de separación o la vibración con la cual lo hacen son del orden de 10 elevado a la menos 11 metros. 10 elevado a la menos 11 metros está cercano a un ángstrom. Y la frecuencia son del orden de 10 elevado a 13 Hz. Recuerde que Hz es 1 partido por segundo, es decir, en un segundo esto estaría variando 10 elevado a 13 veces. O sea, una cuestión prácticamente no la puedo sensibilizar porque obviamente es demasiado grande. Y la separación es del orden de un ángstrom. Entonces, cuando aumenta la temperatura, los átomos vibran con amplitudes más grandes y el cuerpo finalmente se dilata. Y esta dilatación es lo suficientemente pequeña con las comparaciones de sus dimensiones, y este cambio, tanto en el largo, en el ancho, en el alto, dentro de una buena aproximación, es una función lineal de la temperatura, es decir, sería directamente proporcional a la temperatura. Entonces vamos a tener nosotros una dilatación producto de este aumento de temperatura, una dilatación de tipo lineal. Acá lo que tenemos, ¿cierto?, es un trozo de fierro, ¿cierto?, una vara, una varilla de largo L, y cuando yo le incorporo, ¿cierto?, un cambio de temperatura en él, un delta T, recuerde que ese triángulo significa temperatura final menos temperatura inicial, obviamente va a aumentar en una cierta, con un cierto incremento en su longitud, un delta L de longitud. Ahora, lo que se produce, ¿cierto?, cuando tengo una situación de tipo lineal, el incremento en la longitud es igual a alfa veces la longitud inicial por delta T. ¿Qué es lo que es delta L? Es la diferencia entre la longitud final menos inicial. LI es, ¿cierto?, la longitud inicial del objeto, y delta T, ¿cierto?, es el incremento de su temperatura. Entonces, como dijimos en algún momento, el modelo es de esas características, es directamente proporcional
¿cierto? La longitud, la variación de la longitud a la gradiente de temperatura. Y en todo modelo que uno tiene, siempre aparece una cierta constante. Y esa constante no es un ángulo, sino que es una constante proporcionalidad que se llama alfa y se llama el coeficiente de dilatación para un material dado. Entonces después vamos a ver una lista con los alfa en cuestión y eso se mide en grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Entonces puede suceder que esta cosa, yo los cambios de temperatura te las dé en grados Fahrenheit y esto está en grados Celsius, tienes que hacer una transferencia, ¿cierto? O una conversión de unidad en cuanto a las temperaturas. Cosa que usted ya sabe hacer. Entonces, si alguna de las temperaturas que están en grados Fahrenheit, grados Kelvin o grados Celsius, ¿cierto? Va a tener que hacer una transferencia, una conversión de unidades, porque el alfa que les voy a dar va a estar en grados Celsius a la menos 1, que es lo que se utiliza formalmente. Entonces acá también tenemos el delta L, es la longitud final menos la longitud inicial, eso es alfa veces LI por delta T. Si yo paso eso para allá, al otro lado, se repite el LI, ¿cierto? Que la longitud inicial, entonces yo factorizo, te queda LI factor de 1 más alfa delta T. Y esta ecuación entonces te permite calcular la longitud final y la anterior te permite calcular, ¿cierto?, el incremento de su longitud. Aquí tenemos la varilla, ¿cierto?, a una temperatura inicial T sub 0 con un largo L sub 0 y luego de aumentar su temperatura desde un valor inicial T sub 0, incrementaron un delta T, obviamente produce un cambio en su longitud y de tal manera que la longitud final es la longitud inicial más el incremento en su longitud. Ahora, para ilustrar esto, los valores ciertos son del orden de 10 elevado a la menos 6. Esto significa que la longitud cambia 5 millonésimas su valor original por cada grado. El orden de magnitud de alfa para los sólidos es del orden de 1 milímetro por cada, un milímetro por metro por cada 100 grados Celsius. El coeficiente alfa se considera promedio porque en general con la temperatura, pero comúnmente esta variación es despreciable en la escala que realizan la mayoría de las mediciones. También podemos tener una dilatación de tipo superficial o de área. Entonces, en este caso, el cambio en el área o en la superficie es igual a 2 por alfa por el área inicial por delta T. ¿Por qué aparece un 2? Porque tengo comprometido, de acuerdo al esquema, dos dimensiones, el largo y el ancho. Por eso aparece un 2. Entonces aquí tú tienes una placa de acero, por ejemplo, que tiene una temperatura inicial a un área, comprende un área inicial, le incrementa su temperatura en un delta T, ¿cierto? Más una temperatura inicial, lo que produce un incremento tanto en el largo como en el ancho y lo hace en la misma proporción. Ahora, este dibujo que está aquí es una exageración bastante enorme, ¿cierto? En cuanto al cambio que pueda experimentar el área. Los cambios, ¿cierto?, son pequeños, prácticamente imperceptibles a nuestros ojos, pero sí hay sensores que lo determinan. También se puede expresar como el área final. Recuerde que el delta área es el área final menos el área inicial, lo pasamos hacia el otro lado, y te queda que el área final es igual al área inicial, factor de 1 más 2 veces alfa por delta t. Y ahí tiene entonces usted el área final o el incremento en el área. Obviamente usted también puede tener, ¿cierto?, una dilatación de tipo volumétrica. ¿Ya? Aquí tiene un cambio, ¿cierto? En el volumen será 3 veces alfa por el volumen inicial por delta t. ¿Por qué aparece un 3? Porque tiene un largo, un ancho y un alto. Aquí tiene un volumen inicial a una temperatura inicial. Luego usted le incrementa su temperatura en una pequeña, ¿cierto?, temperatura T sub 0. Le produce un incremento de manera que alcanza una temperatura final y eso da lugar a un incremento más el volumen inicial y lo hace proporcionalmente de igual manera tanto en el largo, en ancho y en el alto. ¿Ya? Entonces, los sólidos en general tienen una dilatación de tipo lineal, una dilatación de tipo área o superficial y un volumen, ¿no es cierto?, y una dilatación de tipo volumétrica. Los líquidos presentan una dilatación de tipo
volumétrica y se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. Se me corrió el alfa hacia abajo. Y aquí está. Entonces alfa es el coeficiente de dilatación. Y aquí tiene usted una especie de resumen que yo le puse, la expansión de un objeto sólido, en el caso de una varilla que tiene una cierta longitud inicial a una temperatura, al incorporar energía en forma de calor, ¿cierto? Se produce un incremento de su longitud, dando lugar a una longitud final debido a ese aumento de temperatura. De tal manera que la razón entre el incremento y la longitud inicial es directamente proporcional al incremento. Recuerde que alfa es una constante, y eso da lugar a una expansión lineal o una dilatación lineal. Lo mismo sucede, ¿cierto?, en un trozo de vidrio, por ejemplo, tiene un área inicial, le da lugar, ¿cierto?, a un incremento cuando usted le incorpora energía en forma de calor, ¿cierto? Y aparece la razón entre el incremento, el incremento y el área inicial es 2 veces alfa delta T. 2 por alfa, ¿cierto? Es una constante, pero directamente proporcional al cambio de la temperatura. Y eso da lugar a una dilatación superficial o de área. Y en el caso de un volumen, la razón entre el cambio de volumen al volumen inicial es 3 veces alfa por delta T y da lugar, ¿cierto?, a un coeficiente de tipo volumétrico. Esto es para el caso de los sólidos. Vuelvo a reiterar, los líquidos presentan una dilatación de tipo volumétrico. Por esa razón, si usted va a la bencinera, le voy a poner algunos ejemplos para que vaya entendiendo, y el tipo, usted le dice, por favor, me llena, le llena el estanque, entonces el tipo le dice, le repleto o le rellena un poco más, entonces el tipo comienza a pistolar, con la pistola, ¿cierto?, a colocar un poco más de benzina, y el estanque, que es metálico, tiene un tubo hacia afuera con un cierto ángulo, entonces obviamente el tipo comienza a rellenar esto, y el líquido o la benzina comienza a subir por el tubito. Y lo puede dejar no en forma rasante, pero un poquito más abajo, lo cierra y se va. Entonces, si usted llega a algún lugar y expone su automóvil o su camioneta, ¿cierto?, a un día de mucha energía solar, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente el auto se va a calentar, los sólidos tienden a dilatarse con aumento de temperatura, si es lineal, será lineal, o, digamos de área o superficial, pero el líquido lo hace 3 veces más rápido. Entonces, cuando usted llegue a ver su camioneta, donde está el tubo del estanque, ¿cierto?, va a estar mojado y va a estar derramando combustible, va a perder combustible. ¿Por qué razón? Porque el líquido, si bien es cierto, hay un recipiente metálico, el líquido lo hace 3 veces más rápido y por lo tanto usted va a perder benzina, va a caer benzina en cuestión. Entonces, cuando vaya a rellenar, dígalo, llénelo nomás, pero no lo rellene, porque eso de rellenarlo, ¿cierto?, después, tarde o temprano va a perder benzina. ¿Ya? Ahí tiene un pequeño ejemplo para que usted no lo haga más. Y aquí aparecen las tablas de coeficiente de dilatación térmica, están en grados Celsius a la -1, este es el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿cierto?, para los líquidos en cuestión. El ímbar, tengo fierro níquel, el hormigón, ahí está, aparece usted, 12 por 10 a la -6, fíjese bien, el hormigón también se dilata y se contrae con aumento de temperatura, y son valores del orden de entre 11 y 12 por 10 a la -6. ¿Qué significa eso? Que usted antes del 1, ¿cierto?, tiene 5 ceros o 6 ceros, dependiendo de dónde va a llegar la coma. El acero, el plomo, el pyrex, el vidrio, el cobre, latón, bronce, aluminio. Entonces puede suceder que en algún momento yo le doy esta lista con 12 por 10 a la -6 y usted encuentra en un libro 12 por 10 a la -6. Recuerde que son valores que se obtienen experimentalmente y son cantidades bastante pequeñas. Tiene 6 ceros hacia la izquierda antes de llegar al número. ¿Está claro? Entonces aquí tiene el vidrio de Pyrex y el vidrio simple. ¿Dónde se utiliza el vidrio de Pyrex? En todo el instrumental, ¿cierto?, de los laboratorios. Llámese pipeta, tubo de ensayo, ¿cierto? Qué sé yo, vasos de precipitado, ¿cierto? Todos los recipientes son de vidrio de Pyrex. Tienen un mejor coeficiente. Usted mira, pero este es 3,2 y esto es 9. Claro, pero tiene 6 ceros adelante del número, por lo tanto este número es más pequeño
Esto está más cercano al cero, esto está más alejado del cero. Entonces este es el vidrio común y silvestre. Y su mamá, o si usted ya tiene su casa formada, ¿cierto? Su señora tiene algunos utensilios de Pyrex, por ejemplo, si quiere hacer una lasaña, ¿cierto? Ella la prepara, ¿cierto? Coloca el recipiente metálico anterior del horno, y cuando está listo, se toman las precauciones para no quemarse, con guantes, una superficie de madera, ¿cierto? Se coloca encima, se vierte la lasaña, ¿cierto? Se coloca la lasaña en una cosa y se lleva a la mesa. Y la dueña de casa, ¿cierto? Toma ese recipiente de Pyrex y le echa a correr agua. Y no le sucede nada, porque tiene un mejor coeficiente de dilatación que le permite, ¿cierto? Elásticamente, si quiere usted entenderlo así, de mejor manera, estos cambios bruscos de temperatura. En cambio, si es un recipiente de vidrio, lo más probable es si usted lo coloca, está caliente, lo saca y lo coloca al agua, ¿cierto? Se le va a quebrar en dos, se le va a trizar. Y aquí tienen los coeficientes de dilatación volumétrico, el aire, el agua, la gasolina, ahí esta vez también se expande la trementina, el mercurio, la glicerina, la acetona, el benceno, el alcohol. Y son en grados Celsius a la menos 1. Entonces, si algunas de las temperaturas en los modelos, las ecuaciones mostradas, están en grados Celsius, perdón, están en grados Fahrenheit o grados Kelvin, lo que primero tengo que hacer una conversión de unidades para poderlo establecer. Y aquí tiene algunos ejemplos, ¿ve? Estas personas que están aquí tuvieron que instalar, ¿cierto?, estas durmientes, y obviamente esto presenta una dilatación de tipo lineal, y cada ciertos metros, porque son de acero, tienen que dejarle, ¿cierto?, lo que se llama un cuelgo, una cierta separación. ¿Para qué? Para tener a la luz, ¿cierto?, las dilataciones, debido, ¿cierto?, a que se exponen a cambio brusco de temperatura. Entonces, obviamente, esta gente que puso esto acá no tuvo presente esa dilatación y se reventaron las líneas del tren. Obviamente, eso hay que cambiarlo. Ahora, en esa separación, donde están un poquito separados, ahí está la continuidad eléctrica por el costado, ¿cierto? De eso tiene un alambre de cobre grueso, lo que le da, ¿cierto?, la continuidad eléctrica. Usted comprenderá que esto es el negativo y arriba en el tandem está el positivo, entonces se crea una diferencia potencial que hace que por el tren circule si esto es un tren eléctrico, circule una corriente eléctrica y pueda ir, ¿cierto?, a través del sistema. Y cuando el cobre está con un valor alto como ahora, los tipos en las estaciones tienen, entre estación y estación, tienen un panel que están las ampolletitas prendidas, ¿cierto? Para indicar, ¿cierto?, la continuidad de todo eso, y normalmente, ¿qué es lo que pasa? Los tipos se dejan caer en lugares oscuros y con un de estos alicates enormes. ¿Cómo se llaman esos alicates enormes? No son alicates, sería otro nombre. ¿Me pueden ayudar o no? Napoleón. Un Napoleón, ¿no es cierto? Y cortan trozos de, esos trozos de cobre. Y al tipo que está en la estación se le van apagando las ampolletitas, una continuada del otro. Entonces inmediatamente sabe, ¿cierto?, que están cortando estos alambres de cobre y se lo están robando por kilo. Porque hay gente que hace ese tipo de situaciones. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Entre estación y estación dejan desconectado eléctricamente el sistema. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Venir los tipos, nuevamente soldarle para darle la continuidad eléctrica. Pero aquí no se consideró lo que estamos viendo. El otro es un anexo que yo le hablo, ¿cierto? Pero aquí no se consideró, ¿cierto?, la dilatación térmica en cuestión. Y esto sucedió también en Nueva Jersey. Fíjese bien, ahí andan los tipos encargados. Todas estas líneas de tren las tienen que cambiar. Y por lo tanto, ahí está empotrado, eso está empotrado con algunos remachos, ¿cierto? Una cosa de ese estilo, y no se tuvo a la luz la dilatación lineal, ¿cierto?, de los sistemas. Entonces la separación no fue la adecuada. Y aquí está usted también, po. Este hueco en el asfalto de un puente se llama junta de expansión, permite que el puente se dilate y se contraiga. Entonces, cuando se construye un puente, se deja una cierta separación que es la que está ahí, ¿ve? Si yo dejo esa separación que está ahí, obviamente todos los camiones caerían ahí, los autos, ¿cierto? Y se romperían, ¿cierto? Se reventarían los neumáticos, entonces yo coloco una peineta, ¿cierto? Una juntura de expansión metálica.
Entonces mira acá, por favor, que esa juntura lo que hace es esto. Ahí, me está mirando en la pantalla, hace esto. Se dilata y se contrae. Entonces puede hacer este juego. ¿Me entiende? Eso es una juntura de expansión. ¿Y dónde está eso? Aquí a la entrada cuando uno baja por Las Palmas, ¿cierto? Ahí entra cuando pasa el túnel, tengo una a la entrada y otra a la salida. Y normalmente se echan a perder. Ahora colocaron una cosa de mejor calidad. Antes tenía una juntura de estas características, porque ahí los camiones inician todo el vuelo, vienen, perdone la expresión, vienen rajados, vienen con alta velocidad, sobre todo los camiones que llevan grano, y se van cayendo los granos, ¿cierto? Otra vez van dando bote, y vienes tú detrás, y te salta, ¿cierto? La pintura de tu automóvil, a pesar de que vienen con carpa y una serie de cosas, pero siempre hay una fuga y los porotos, ¿cierto? O los granos que llevan arriba, los garbanzos, ¿cierto? Caen y como llevan mucha velocidad, estos caen, dan bote y llegan a tu auto, al parabrisas, ¿cierto? Y te saltan la pintura. Entonces, obviamente, esas son las juntas de expansión. ¿Por qué razón? Porque el hormigón también tiene un coeficiente de dilatación y por lo tanto, este tiende a juntarse, se expande hacia acá y el otro también. Si yo no le dejo esa junta de expansión o esa separación, chocarían las dos situaciones, ahí lo estoy viendo, chocarían y se reventaría el puente. Bueno, imagínese usted el colapso que se produce. Aquí tiene también en un puente del Golden Gate, ¿cierto? Tiene una junta de expansión, ¿ve? Entonces la separación es muy pequeña, esto tiene como 5 kilómetros de longitud y por lo tanto esto está expuesto a un cambio grande de temperatura, pero son pequeñas y en los 5 kilómetros aumentará ¿cuánto? En un día de mucha energía solar puede aumentar 15 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros, que es demasiado, pero uno es imperceptible, entonces se tienen las junturas de expansión correspondientes, lo cual hace que esto pueda actuar como un chicle, un elástico, un resorte. Y está además decirlo, ¿cierto?, que los norteamericanos, por lo menos lo que uno ve en el Discovery, ¿cierto?, tienen equipos de mantención y hay equipos de trabajo que trabajan en forma permanente. Fíjense usted que en este puente de 5 kilómetros, cuando uno ve el programa grande de estructura, hay un equipo que parte por el norte y otro por el sur, y van en este sentido. Van así, van trabajando. Ahí, van trabajando, haciendo todas sus cosas, van revisando con cámaras especiales, ¿cierto? Van sacando una radiografía, van picando, ¿cierto? Van soldando, van sacando el herrumbro, ¿cierto? Si hay alguna oxidación, cambian partes, los cables, ¿cierto? Van revisando, lo revisan en forma completa, van pintando, etcétera, etcétera. Y ese es su trabajo, po. Su trabajo, ¿cierto? Los 5 kilómetros, y eso dura casi todo un año. Van trabajando ambas situaciones y se encuentran, hola, ¿cómo están? ¿Bien usted? Y siguen para el otro lado. Y siguen trabajando. Llegan al otro extremo, se acaba el año y vuelven a continuar los mismos equipos ahora, pero en sentido contrario. Y ese es su trabajo permanente. Hay una constante mantención a los puentes, a los túneles y todo ese tipo de cosas. Situación que en nuestro país no ocurre. Aquí las cosas se hacen una vez y la gente piensa que esto es perpetuo, que nunca va a pasar nada. Y para que se haga una revisión, ¿no es cierto?, cuando hay un accidente, cuando tiene que morir una persona, una o dos personas, y vienen las demandas y dicen, hay que revisar esto, vamos a revisar los puentes, ¿me entiende? Y usted ve que los caminos que tenemos hoy día, que están sobre todo todos estos caminos que están concesionados con concesionarias españolas, francesas, ¿cierto?, con una mentalidad europea, usted puede ver, ¿no es cierto?, que usted paga 800 pesos, 700 pesos, por ejemplo, en el Troncal Sur, o cuando uno va, pero la carretera está impecable, está parejito, no hay orificios, hay gente que va con unas camionetas, de repente hay unos conos, están limpiando, sacando la basura de los camiones cartoneros que van desparramando todo, los camiones del aseo que van por las palmas hacia arriba, que se les van cayendo las cosas, los camiones cartoneros, ¿cierto?, que vienen aquí al salto a vender el papel o el cartón, ¿no es cierto?, que queda volando y te llega a tu parabrisas. Entonces, van limpiando, van ordenando, van pintando y están haciendo reparaciones en forma constante. Entonces, da gusto manejar, ¿no es cierto?, o pagar, yo por lo menos pago mis 700, 800 pesos, sobre todo cuando uno va al norte también,
uno paga el peaje, a lo mejor puede ser muy caro, pero vas por una carretera segura. No se te atraviesan los animales, eh, y están constantemente trabajando. Y cuando tú quedas en pana, ¿cierto? A los 5 o 10 minutos te detectan y llega un equipo. Y ese equipo, ¿cierto? Te saca si quedaste sin benzina o quedaste con algún problema, te ayuda, te reparan, ¿no es cierto? Y te llevan a un lugar, te sacan del sistema y te dejan en un lugar lo más cercano, tú le pides que te dejen en tal lugar y después viene una grúa o viene tu mecánico, etcétera, etcétera. Entonces hay una constante mantención, cosa que no se hace en Chile. Aquí las cosas son eternas, nunca más se van a echar a perder. Ahí tenemos un extremo del puente que está fijo, mientras que el que se muestra aquí se apoya en pivote para su expansión térmica. ¿Ves? Ahí le hicieron un corte para que se pueda ver, pero está requerido, ¿cierto?, en cuanto a la expansión, los pivotes. Otro fenómeno también, ¿no es cierto? Por eso tenemos que ver lo que es corriente eléctrica, circuito eléctrico también, porque hay algunos alumnos, ¿cierto?, que se han habilitado como instaladores eléctricos, han hecho el curso, porque usted, ¿cierto?, cuando construye una casa, tiene una responsabilidad, ¿cierto?, por la infraestructura de la casa, en cuanto a los cimientos, ¿cierto?, las paredes y todo ese tipo de cosas, pero a lo mejor también sería bueno, ¿cierto?, que usted fuese un instalador autorizado, ¿cierto?, respecto de instalar, ¿cierto?, o cambiar la instalación eléctrica de una casa. Y así abarca toda una situación, porque lo que se hace en Valparaíso, perdone que lo diga, es un engaño, ¿cierto? Lo que se hace es pintar las casas, se dice que somos, ¿cómo se le llama esta cosa? Somos parte de la humanidad, Valparaíso, ¿cómo se le llama? ¿Me puede ayudar que se me olvida? Patrimonio de la humanidad. Patrimonio. Patrimonio de la humanidad. ¿Y qué se hace? ¿Cierto? Lo que hace la municipalidad, o usted se gana una propuesta, una serie de cosas, entonces lo que se hace es echar a picar, estuca, ¿cierto? Tira un poco de cemento aquí acá, coloca un andamio y pinta. Entonces después vienen los franceses, los demás, y dicen, oh, Valparaíso, que ser lindo, Valparaíso, mira los colores, de múltiples colores. Pero resulta que al interior, ¿cierto? Sigue viviendo gente y esas casas ya están obsoletas en cuanto a la instalación, a la instalación eléctrica y la instalación, ¿cierto?, sanitaria. Porque los sistemas eléctricos fueron diseñados para los años 30, los años 40, y la gente sigue viviendo ahí usufructuando de esa instalación eléctrica. Y hoy día las demandas eléctricas son mayores que los años 60 o los años 70. Y fíjese usted lo que se está pasando en Valparaíso, se está quemando de a poco. ¿Por qué razón? Porque ahora, con esto de esos cités grandes, esas casas enormes y grandes, ¿cierto?, que están en el centro de Valparaíso, la están dividiendo en dos, ¿cierto? Dividen una pieza en dos. Entonces ahí colocan subarriendan a una familia de inmigrantes y la otra familia de inmigrantes. Se adecúan a esa situación. Entonces estas familias que van ganando, ¿cierto?, un dinerito, que van haciendo una cosa, de repente quieren tener una estufa eléctrica, o un escaldador, o quieren tener un microondas, o un secador de pelo. Cuando tú enchufas un secador de pelo, le estás consumiendo en el sistema aproximadamente 1200 watts. O sea, son como 60 ampolletas o 20 ampolletas de 60 watts. Entonces, obviamente, tú le estás sacando mayor energía al sistema. ¿Qué es lo que pasa? Salta el tapón, po. El tapón es el soquete tradicional que tenemos, porque Valparaíso, de la cual yo soy parte, porque nací y viví casi 40 años, ahora estoy viviendo acá en Viña, pero quiero volver a mi Valparaíso. Entonces usted tiene una puerta principal y después tiene una mampara. Y entre la puerta principal y la mampara, ahí está el medidor del agua, el medidor de la electricidad. Entonces el tipo cuando viene no molesta a la gente, sino que cierto, se mete ahí entre la puerta principal y la mampara, toma los datos y se va. Ah, vinieron a tomar el estado. Entonces ahí está donde está el soquete, ¿cierto? Porque el soquete, ¿cierto?, es la parte débil, es el talón de Aquiles del circuito eléctrico. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Como se sigue subdividiendo, incluso ahora están cortando no cortando, pero sí están haciendo
cielos falsos. Entonces, en vez de tener 2, tienen 4, porque le ponen un cielo falso. Entonces, en vez de tener 2 familias, tienen 4 familias, 2 arriba y 2 abajo. Y la instalación eléctrica sigue siendo la misma deficitaria, ¿cierto? Entonces se corta la luz porque no está habituado, la parte débil está sacando más energía al sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo? Sacan el soquete y donde está el pelito débil, que es el talón de Aquiles, para el cual está hecho, se han encontrado clavos de 1 pulgada, se han encontrado monedas. Entonces han reforzado la parte débil y por lo tanto la energía sigue pasando. Y al pasar la energía, ¿cierto?, al interior, los cables que pueden estar empotrados, que pueden estar en el aire, ¿cierto?, se recalientan. Y ese plástico, ¿cierto?, o la fibrilla que lo cubre, ¿cierto?, cae candente sobre una frazada, sobre algo que esté ahí, ¿cierto? Y se produce el incendio y se está quemando Valparaíso, eso. Entonces la pega no está bien hecha. Hubo un proyecto de como 10 casas o 15 casas en el Cerro Alegre. La hermosearon por afuera, pero también cambiaron el tendido eléctrico, la transmisión eléctrica, o sea, todo el tendido eléctrico de esas casas. Pero eso fue una cuestión puntual, ¿me entiende? Entonces, cuando usted construye una casa, porque puede suceder que usted se asocie con un arquitecto o con un compañero, usted compre casa, las refaccione y las vuelve a vender. Entonces, haga la pega completa y cuando usted vaya a vender la casa, le dice, mire, se refaccionan todas estas cosas. Además, ¿es cierto?, se actualizó el sistema eléctrico. Se puso el fusible de alta y de baja, se puso el diferencial, que lo que es el diferencial es un sistema que te permite en 30 milisegundos, ¿cierto?, desenergizar el sistema. Es decir, el niño chico, como imita la conducta del adulto cada vez que él quiere ver televisión, por ejemplo, alguien prende o enchufa un aparato. Entonces el niño tiende a meter algo ahí, puede ser un clavo, un destornillador. Y al detectar una fuga a tierra, ¿cierto? Porque el niño lo hace directamente, ¿qué es lo que va a pasar? Ese diferencial te va a desenergizar el sistema en 30 milisegundos. Entonces tú le logras salvar la vida a ese niño o a esa niña y lo que más va a sentir una quemadura local o un cosquilleo. En cambio, si no lo hace, muere electrocutado. Y si lo hace por el lado izquierdo, ¿cierto? Donde está el corazón, llega el músculo del corazón y chao. Normalmente estamos escuchando, ¿cierto? Dueña de casa muere por instalación eléctrica deficitaria, sobre todo donde hay mucha humedad, que tiene que ver con la estufa eléctrica, tiene que ver, perdón, la lavadora, la secadora, ¿cierto? Por una instalación deficitaria. Acá en el departamento yo tengo dos instalaciones. Una que es la que alimenta la cocina y la logia. Y ahí en la logia tengo un enchufe de 5 amperes que son las patas más grandes. Y eso sirve para la lavadora y para la centrífuga, para la secadora. Entonces el resto de la casa tiene otro sistema porque se supone que ahí está el microondas, está el horno eléctrico o la cocina eléctrica. Entonces hay mayores demandas de energía. Entonces, en ese sentido, hay que actualizar esa situación. Entonces, haga la pega completa o subcontrate los servicios de un instalador autorizado, no de un compadre de un compadre. Por mejor amigo que sea, un compadre recomendado de un compadre puede quedarle escoba. En cambio, si usted, ¿cierto?, contrata los servicios de un instalador autorizado, le va a cobrar un poquito más, pero usted se asegura por 5 años que esa casa no va a tener problema en cuanto a la instalación eléctrica. Y acá está, ¿cierto?, en cuanto a la dilatación, aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es un termostato o un termistor que está constituido por 2 barritas, ¿cierto?, de hierro y latón, por ejemplo. Es una tira bimetálica que se hace con bandas de diferentes metales pegados. Y cuando yo le incorporo energía en forma de calor al sistema, aquí está, lo comienzo a calentar, entonces obviamente este se dilata en algún momento y esto puede abrir una válvula y puede salir el gas. Y ese es el funcionamiento básico de un termo, por ejemplo, o del califón. Entonces usted tiene que esperar, prender el califón y la gente normalmente abre al tiro el agua y piensa que el agua va a salir caliente, no va a perder agua, tiene que esperar, ¿cierto?, que esto se dilate, ¿cierto? Levanta la válvula, sale un poco de gas y se produce la ignición en el serpentín. Y se empieza a calentar, ¿cierto?, toda la carcasa de cobre al interior, por donde circula agua, y calienta el agua en cuestión. Y esto es el termostato o termistor.
Cuando se calienta una banda así, se flexiona por la desigualdad de expansión de dos metales. Aquí el latón se expande más que el hierro, porque estas cosas tienen asociado un coeficiente de dilatación. ¿Dónde está el termostato o el termistor, por ejemplo? ¿Alguien de ustedes maneja o no? ¿O tiene automóviles? Sí, deben haber varios que manejan, ¿no? ¿Qué sucede cuando usted señaliza, ¿cierto?, para doblar de la izquierda a la derecha? ¿Qué es lo que siente dentro del automóvil? ¿Nadie maneja? Un sonido. Un sonido. ¿Qué es lo que tiene? Fíjese bien. Ahí están los contactos. Y aquí está esa barrita que yo la he mostrado bimetálica. Hace esto. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Prende, apaga, tic, tac, tic, tac. Eso es lo que se siente dentro del automóvil. Es el golpe de esa latita bimetálica que expande y se contrae abriendo y cerrando un circuito eléctrico. Por eso que la luz prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Y eso es lo que se siente dentro del automóvil. Y ahí tiene otro ejemplo de lo que es la dilatación térmica. No sé si le ha pasado en la casa, sobre todo a su mamá, a su hermana, ¿cierto? O a su señora, no lo sé, pero tienen el pelo más largo, ¿cierto? Entonces, de repente están usando el secador de pelo y de repente como que el secador de pelo, oh, se echó a perder el secador de pelo, no sé qué le pasó. Nada, pues tiene una protección, tiene un termostato, un termistor, porque eso va aumentando su temperatura, aproximadamente son 1200 a 1300 a 1400 watts. Entonces es mucha la potencia, entonces eso tiene una carcasa plástica. Si no tuviese una protección, se fundiría la carcasa plástica. Adentro lo que usted tiene es un motor que gira, que tira el aire, ¿cierto? Se canaliza a través de un tubo, ¿cierto? De plástico, pero adentro tiene una resistencia con una espiral, ¿cierto? Y esa espiral puede ser de nicrón, tungsteno, que tiene una alta resistencia específica, una resistencia eléctrica, y eso se incandesce, quema. Se incandesce, ¿cierto? Se prende, no se prende, pero sí se coloca bastante caliente, ¿cierto? Entonces usted tiene ahí temperatura más alta. Y si no tiene ese protector, que es termostato termistor, porque se prende, cuando usted prende el secador, tiene una lucecita al costado, ¿no? Entonces de repente están usando mucho rato el secador y de repente alcanzó una temperatura peak que lo protege y se energiza, se abre el sistema. Entonces usted lo que tiene que hacer es desenchufar eso y esperar un rato a que el secador de pelo se enfríe. Una vez que se enfrió, lo vuelve a colocar y el secador de pelo le va a funcionar. Ahora, si su secador de pelo es uno de la cuneta, ¿cierto? Todo a 500, todo a 1000, esas cosas no tienen protección eléctrica, por eso normalmente se quema el plástico y se echan a perder rápidamente. Entonces, si usted ve, le estoy hablando de muchas aplicaciones, la desviación del extremo de la tira podría utilizarse para medir la temperatura. De muchas situaciones, ¿cierto?, en las cuales, ¿cierto?, nosotros los vemos involucrados en nuestro quehacer, y son productos de la hidratación térmica de un objeto. Y aquí aparece otra cosa más interesante también, que es la anomalía del agua. El agua tiene un comportamiento errático, de expansión no lineal cerca de su punto de congelación. Es anómalo, es raro, extraño, es paranormal, alguien podría hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Aquí tiene un gráfico volumen versus temperatura, aquí tiene temperatura versus densidad. Entonces normalmente cuando el otro día hicimos ejercicio dijimos, la densidad del agua vale 1, así care palo. Pero ese 1 ocurre a una temperatura de 4 grados. Si tú te acercas al 0, aquí tienes 3, 2, 1, 0, ¿el agua en qué se convierte? En hielo, profe. En hielo. ¿Y qué pasa entonces con la densidad del hielo? La densidad del hielo es menor que la densidad del agua. Por eso que el hielo, ¿cierto?, flota en el agua. Y yo lo he experimentado de repente tengo una leche cultivada de 40 grados, ¿cierto? Le pongo un poquito de la malicia, ¿cierto? Después le coloco un poquito de Coca-Cola y le tiro sus hielos. ¿Y qué pasa con los hielos? Los hielos se van arriba. Tiene menor densidad. Y bajo y sobre los 4, ¿cierto?, comienza a disminuir. Entonces, cuando uno hace referencia, dice, vamos a usar la densidad del líquido, del agua, como un kilogramo por metro cúbico,
Tenemos que hacer referencia a una temperatura de 4 grados Celsius. ¿Y qué pasa con el volumen? Recuerda que la densidad es masa partido por volumen. Entonces esto es inversamente proporcional, por eso que la curva cambia. El volumen, ¿no es cierto?, a los 4 grados es mínimo, ¿cierto? Pero acercándome al cero, ¿qué pasa con el volumen? Comienza a aumentar. Entonces, ¿qué pasa con el hielo? El hielo comienza a expandirse, porque ya es hielo. Entonces, si usted, para un carreto, ¿cierto?, deja una botella de champán o una chela para que esté bien heladita arriba en el freezer, ¿qué va a pasar? El líquido se lo va a convertir, ¿cierto?, Revienta. a congelar en hielo y se va a, si tiene alguna fisura, va a reventar. Todas las botellas, ¿cierto?, los líquidos tienen un cuelgo, ¿cierto?, una cierta separación. Pero esa separación rápidamente se toma ahí y que no, ¿y qué va a pasar? La botella, ¿cierto?, se va a reventar. Entonces, moraleja, cuando quiera tener algo congelado, ¿cierto?, no lo coloque arriba en el freezer, colóquelo abajo con tiempo y va a evitar, ¿cierto?, que el agua, ¿cierto?, se convierta en hielo y se expanda. Entonces, esto uno lo puede ver, ¿cierto?, en los barcos de madera que hicieron Andersen y Ross, ¿cierto?, Ross, para llegar, ¿cierto?, a la lucha que tenían, ¿cierto?, para ser el primero en llegar al Polo Norte. Ellos se internaban, ¿no es cierto?, y se veía, ¿cierto?, que el hielo, si bien es cierto, dejaba el espacio, pero detrás de ellos se iba cerrando. Y hay películas, ¿cierto?, que se firman, donde el hielo, ¿cierto?, comienza a titular el barco y la gente le dio tiempo para bajar todas las mercancías, los caballos, las vacas que llevaban, ¿no es cierto?, para poderse alimentar, etcétera, etcétera, y el barco se escucha, ¿cierto?, que se está reventando. Entonces, ¿qué hacen los rusos? Ahora estaban proponiendo, ¿cierto?, una salida por el Ártico para sacar el petróleo y el gas natural. Ellos tienen dos grandes buques oceanográficos, no buques, sino dos grandes rompehielos, más que nada, y ellos van abriendo las carreteras, se van montando sobre el hielo, lo van reventando y van dejando, ¿cierto?, unos caminos. Y detrás de ellos, ¿cierto?, van saliendo los camiones, perdón, los camiones, van saliendo los barcos que llevan el gas natural, que llevan el petróleo en cuestión. Y el otro viene en sentido contrario, entonces después viene lo otro en el otro sentido en cuestión. Y ellos estaban proponiendo ahora usar la salida por arriba para poder sacar el petróleo cuando el barco este quedó encallado, ¿cierto?, atravesado en el canal de Suez, ¿se recuerdan? No ven tele para estos jóvenes, no ven las noticias. Sí, Ya. profe. Entonces ahí está el No, proceso. profe, no veo noticias. No ve noticias. Bueno, aquí ahora se va a enterar en cuestión. Entonces, por arriba de los 4 grados Celsius, en realidad 3,98, el agua se expande al aumentar la temperatura, pero entre los 4 y 0 se expande al disminuir la temperatura. Entonces, y esto sucede con el agua. Y el agua, ¿cierto?, son 3/4 partes, la necesitan los animales, la fauna silvestre, el hombre, los matorrales, ¿cierto?, todo lo que usted quiera, ¿cierto?, para tener el tipo de vida que tenemos. Y eso hace, afortunadamente, que nuestros mares, ¿cierto?, se expandan desde arriba hacia abajo. Eso es lo mismo, ¿cierto?, combinado, ya le voy a mostrar lo anterior. Y ahí está, ¿ves? Entonces, los mares, los lagos, los océanos se congelan desde arriba hacia abajo y bajo la capa de hielo sigue habiendo cierta vida marina, vida acuática. Al enfriarse el agua se hunde hasta que todo el estanque está a los 4 grados Celsius. Después, a medida que se enfría el agua de la superficie, flota esa agua fría y puede congelar. Una vez formado el hielo, las temperaturas menores de 4 grados pueden extenderse hacia abajo, hacia el fondo del estanque. Si esto no sucede, si ese comportamiento no fuera el del agua, ¿cierto?, se empezaría a congelar, ¿cierto?, todo el substrato desde abajo hacia arriba y morirían, y no habría vida marina y la vida que conocemos. Gran parte estaría congelado, no habría mares. ¿Y eso por qué sucede? Porque aquí tiene usted la constitución química del agua, tiene esa forma. Ahora sí, ¿me escuchan?
¿Aló? Ya. Lo que estaba diciendo, eso tiene que ver con la constitución Sí, química. profe. Profe, El agua tiene esa Sí, lo estructura, escucho. pero cuando está en estado sólido, los cristales de hielo tienen una estructura hexagonal abierta parecida a una jaula hexagonal. Y esta abertura, ¿cierto?, explica su expansión cuando el hielo se congela. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua. Entonces aquí tenemos el efecto combinado y con eso estaríamos terminando esta parte para hacer algunos ejercicios. Guardamos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de esto. No creo, profe, dele con los ejercicios nomás. Ya. Ok, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de esto. Oye, yo prefiero que sigamos, son media hora que ustedes tienen, ¿no? Y esto termina un cuarto, así que debería terminar como en 10 minutos más, ¿cierto? Los quedamos sin recreo. Ya nos quedamos sin recreo ya, vos. Porque si le doy los 30 Sí, minutos, profe, sí, démosle profe, nos nomás. quedamos en primero. ya, Pónganlo entonces, nomás. por favor, usted me dice, profe, a las 9 un cuarto, porque esto termina un cuarto para las 10, ¿verdad? ¿Sí? ¿Aló? Sí, Sí, Ya, profe. entonces usted me dice, profesor, Sí. son las 21:15, me quedan 7 minutos, y usted me dice, profesor, estamos en la hora, porque los dejé sin recreo nuevamente. Prefiero que sea así, porque si no se corta un poco la situación de... ¿Les parece o no? Sí, Sí, profe, de pongámoslo de acuerdo. Sí, profe. pongámoslo de Profe. Ya, ok. Aquí también les muestro otro documento que también está en el aula virtual, está en formato PDF, donde aparece un tipo de documento, ¿cierto?, que dice que la expansión, todos los cuerpos sólidos gaseosos se dilatan cuando se les entrega calor, lo mismo que he mencionado anteriormente en el PPT, tiene la expansión lineal, ¿cierto?, que lo que el coeficiente alfa, ahí tiene los sólidos, el aluminio, los coeficientes, el coeficiente de dilatación volumétrico para los líquidos, la dilatación de tipo lineal, la expansión superficial. Aquí se usa C sub F porque se habla de superficie. Ya hablé de área, pero da lo mismo. Aquí algo importante, si una lámina tiene un hueco, el área de esta se dilata en la misma proporción que el material que lo rodea. Si tú tienes una placa con un orificio, si tú le incorporas energía de tipo térmico, ¿cierto? Aumentas, le colocas temperatura, lo calientas con un soplete, ¿qué va a pasar con el orificio? ¿Se achica o se agranda? se Se checa. agranda, Se agranda, no se puede achicar. Si es una cuestión se agranda. mire, si es una cuestión de naturaleza humana. Todos nosotros hemos nacido, ¿cierto?, a través del útero de nuestra madre. Y ella tiene que pujar, y las mujeres lo saben mucho mejor que uno los hombres. Y cuando está saliendo en forma natural, ¿cierto?, ese ser humano, o la guaguita, llámale como usted quiera, ¿cierto?, se produce una cierta dilatación, aumenta su temperatura, ¿y qué pasa? ¿Se expande o se contrae? ¿Aló? Se expande, profe. Se expande, entonces un orificio también, la naturaleza funciona de una cierta manera y la naturaleza es sabia para que pueda salir ese ser humano y puedan hacer la guaguita en cuestión, ¿me entiendes? Las mujeres que están por ahí, ¿cierto?, las niñas, lo saben mucho mejor que nosotros los hombres. Ya, volumen final igual a volumen inicial más 1 más beta delta T, ¿cierto?, donde beta es 3 veces alfa. Ya vamos a hacer algunos ejercicios. Y aquí aparecen algunas dilataciones con metro patrón, los rieles, las construcciones metálicas. La dilatación es así como los puentes metálicos, los extremos descansan sobre el rodillo, la construcción de edificios, que tienen que tener en cuenta la dilatación térmica, se calienta y carece de espacio para dilatarse, la fuerza de la estructura, las fisuras, las soldaduras que resisten muy bien cuando los dos cuerpos que se quieren unir se dilatan en la misma manera, por ejemplo el vidrio, el platino o la platinita, ¿cierto?, podrán soldarse juntos porque tienen el mismo coeficiente de dilatación. Las situaciones de los vidrios de Pyrex, los remaches, que se colocan calentados al rojo vivo entre dos piezas que se quieren ensamblar y de inmediato se aplastan sus cabezas entre estas dos piezas puestos
estas estarán fuertemente unidas cuando se enfríe el remache. ¿Cómo se hace con los fuselajes, los remaches, los fuselajes de los aviones? Cuando están en la altura, ¿cierto? Eso tiene que ser muy hermético, ¿cierto? ¿Qué sucede con cómo los colocan los remaches? Los calientes. No, se enfrían en nitrógeno líquido. Entonces, tú lo sacas lo sacan los tipos con unas tenazas especiales, lo colocan y lo introducen en el orificio. ¿Qué va a suceder con ese remache si eso quedó muy hermético? Al aumentar su temperatura, se van a expandir, ¿o cierto? Y van a presionar de mejor manera y van a quedar prácticamente, van a quedar casi soldados con la plancha. Esos remaches de los fuselajes, porque están sometidos a grandes expansiones debido a las presiones. Está el péndulo de reloj. En los caminos pavimentados, cada 10 metros aproximadamente se deja una ranura que se rellena con asfalto o madera, espacio que absorbe la dilatación. Esto lo tiene que hacer usted también, po. Yo de repente veo, ¿cierto?, que están pavimentando. Hay una, ¿cómo se le llama una parte cuando se pavimenta? No es un radial, sino que un paño. Un paño, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer? Le tiene que hacer le coloca un palo de madera, ¿cierto? Y sigue con la otra, después ese palo de madera se saca, y cuando se saca, ¿cierto? ¿Qué se le coloca? Asfalto, ¿no? O brea. Y ahí llega el camión con la betonera, no la betonera, con un caldero, ¿cierto? Y le colocan un poco de brea o alquitrán para eso, actúa como un chicle, un elástico, un resorte. O si no se hizo, mandan un socio, ¿cierto? Con una galleta. Esa galleta, ¿cómo se llama? Que corta, que le tiran agua para evitar el calentamiento. Una cortadora de pavimento. ¿Se le llama así? Sí, cortadora de pavimento. Ya, porque por ejemplo estas cosas que rompen la cosa le llaman la guagua, por ejemplo, ¿me entiende? Pero acá se le llama solamente eso. Entonces, ¿qué es lo que hace ese señor? Corta una guía, moja todo el pavimento y una vez que está seco, ¿cierto? Se le echa brea o asfalto. ¿Y eso para qué cosa? Es para la dilatación térmica, y ahí está usted, po. Por eso le he tratado de dar unos ejemplos para que vea, ¿cierto? Esto, están los termostatos y está la dilatación de los líquidos, donde hay una dilatación aparente y real. Y la diferencia, ¿cierto?, de la dilatación real es la dilatación aparente más la dilatación de la vasija o recipiente. Voy a cambiar esto, lo voy a autorizar, porque después me va a decir, oh, el profe está usando material del año 2020 y es 2021 ahora. Esto lo ocupé el semestre pasado. Listo. Ya. Me queda un minuto, pues chicos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos los ejercicios para la próxima clase? ¿Nos dedicamos a hacer ejercicio? Yo creo que sí. Sí, profe. Sí, porque se me fue el tiempo y usted tiene su recreo. ¿Le parece o no? Ya, entonces, ya, entonces ya avanzamos. Esto lo vamos a guardar. Hoy día, así como a modo de resumen, ¿no es cierto? Vimos dos conceptos que son el calor y la temperatura. Ya no los pueden confundir, mis alumnos no pueden usar esa terminología. Oh, que hace calor, sí, hay alta temperatura, como dice la gente, la mayoría. No importa, usted lo escucha nomás. Pero usted sabe que en un lenguaje técnico eso no es correcto. Que existen escalas de temperatura, usted sabe hacer los traspasos de temperatura mediante algunos modelos. Ya hicimos algunos ejercicios y después vimos el efecto macroscópico, ¿cierto?, que presentan los sólidos y los líquidos. Los líquidos se dilatan 3 veces más rápido que los sólidos y los sólidos tienen una dilatación de tipo lineal, superficial y volumétrica con sus correspondientes ecuaciones, y que el agua, que es el líquido que estamos constituidos nosotros prácticamente en un 80-90% de agua, porque tenemos hidrógeno, oxígeno, digamos, el órgano más pesado nuestro es la piel. Si a ti te desollan, te sacan toda la piel y la colocan en una balanza, es lo más pesado. Es lo que tiene mayor masa, porque eso fundamentalmente es la capa por donde se produce la transferencia de energía en forma de calor, y eso está constituido de agua. Y uno se tiene que hidratar constantemente. Sobre todo en la época, ¿cierto?, que tiene más calor, ¿cierto? Uno está tomando agua en forma constante. Y eso tiene una hidratación anómala, rara, extraña. Algunos hablan de un paranormal, pero eso hace que nuestro océano y lago se congelen desde arriba hacia abajo. Entonces, con toda esa disposición, con todo eso, estamos listos para hacer algunos ejercicios de aplicación
para dilatación térmica la próxima clase. ¿Les parece? Llegamos hasta aquí. ¿Ya? Dale, profe. Ya. Entonces nos estamos viendo, chiquillos. Que estén bien, cuídense. Chao. Chao, Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Buena clase, profe, se las mandó. Bueno, con hartas aplicaciones para que usted vea, vos. Hartas aplicaciones con la construcción. Para que esté un poquito mejor preparado. Chao, chiquillos. Que estén bien.